Muchos líderes cristianos vemos con preocupación el fuerte y persistente ataque en este tiempo a la vida, a la familia y a los valores cristianos. Las feministas y el progresismo abortista buscan herir la familia, eliminando la figura del padre. Ya no se busca atacar a la familia desde afuera, ahora lo hacen desde adentro, pretendiendo justificar de que todo es familia. Entonces hablan de diversidad familiar. Una familia sin padre es 5 veces más probable que los hijos se suiciden, 7 veces más probable que los hijos dejen el colegio. El feminismo rechaza a quienes han sido privilegiados y consideran malo tener una familia sólida, porque ésta no tiene carencias o no ha pasado por el sufrimiento. Entonces, la ausencia paterna es una mayor garantía de figuras antisociales. Por eso es importante que exista un arquetipo, un modelo masculino en la familia, aunque estén separados los padres. Si no es el papá, será el abuelo, será alguien, pero la idea es, la idea que busca el progresismo es idealizar lo nuevo, es presentarlo mejor que lo anterior, el modelo de nuevas familias, de nuevos géneros, de nuevas infancias, ¿no? El encanto de lo nuevo. Busca destronar aquel antiguo paradigma y generar un daño en la identidad de las personas y de las instituciones tradicionales. Lo que se busca en realidad es crear individuos débiles, conflictuados, a quienes se le anulen las capacidades críticas, a quienes se le elimine la inserción en grupos. Se busca un individuo atomizado, evaporado. Algunos de los peligros con los que se enfrenta la familia en estos momentos son peligros importantes y son peligros en realidad a escala global. A finales del año pasado, en la cumbre de Nairobi, pueden googlearlo y pueden buscarlo, cumbre de Nairobi, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Esa conferencia se celebró bajo el patrocinio, siempre ocurre, de las Naciones Unidas, y no solo de Naciones Unidas, sino también de ONG como Planned Parenthood, que es la organización de abortos en Estados Unidos, una de las más grandes industrias abortistas que hay. Se acordó en esa reunión que todo el planeta en bloque, sin excepción, iba a avanzar hacia los objetivos de la Agenda 2030. En ese avance hubo muy pocos países que se opusieron al acuerdo de la conferencia de Nairobi. En todo el continente americano solamente se opuso a Estados Unidos y además Estados Unidos argumentó su oposición diciendo que la Agenda 2030 era agresivamente abortista y que como era agresivamente abortista, el gobierno de Estados Unidos en su anterior gestión no la iba a respaldar. Esto fue la posición de Estados Unidos el año pasado, ¿no? Con un gobierno republicano. Distinto sería el escenario con un gobierno demócrata que es afín y es concordante con la agenda globalista. En aquella oportunidad se opuso también Brasil y en el caso de Brasil se opuso con la idea de que no está dispuesto a someterse a una agenda globalista, más en una agenda donde se sabe que impone la ideología de género e impone el aborto. Se opuso también en esa ocasión Haití. El resto de todo el continente americano, incluida la Argentina, estuvo a favor de los objetivos de la Agenda 2030. Solamente en todo el continente americano se opuso Estados Unidos, Brasil y Haití. En el caso de Europa solamente se opuso Polonia por razones de patriotismo. El gobierno polaco es fuertemente nacionalista. Se opuso Bielorrusia, que es un país que forma parte también de los países que se desprendieron de la antigua Unión Soviética y que tiene relaciones muy estrechas con Rusia y en ese sentido tiene lógica
que se hayan opuesto a la ideología de género porque Rusia y China son los grandes enemigos de la ideología de género y también se opuso Hungría. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con todos los países de Hispanoamérica que votaron en masa en favor de la conferencia de Nairobi? En el caso de Argentina, no solo no ignoraban los objetivos de la agenda, sino que señalaron que esto significaba que se iba a aprobar el aborto en Argentina por vía de urgencia. También los representantes argentinos del actual gobierno entendieron que eso abría las puertas al adoctrinamiento en ideología de género en la educación argentina, y de hecho lo hicieron. Me han enviado, tengo los manuales oficiales impresos y editados con el sello del Ministerio de Educación donde se promueven las ideologías de género en todos los niveles educativos. Entonces, uno de los elementos de la agenda globalista es el aborto. El otro es la ideología de género, que son postulados absolutamente contrarios a la familia, no solo porque incluye el matrimonio homosexual o la adopción de niños por parejas homosexuales, sino que también incluye de manera muy clara el adoctrinamiento en los colegios y sobre todo la guerra de sexos. Por ejemplo, la aprobación de leyes como las que ya existen en España y en otros países también, donde se comete la injusticia de que el mismo delito se castiga el doble si quien lo comete es un hombre que si quien lo comete es una mujer. Y aparte de que desaparece la idea de la igualdad de todas las personas ante la ley, desaparece también la presunción de inocencia. Es decir, que el hecho de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, eso queda anulado. En el caso de los varones, y sobre todo en delitos donde supuestamente se haya agredido a una mujer, el varón es culpable mientras no se demuestre que es inocente. Es decir, pasa inmediatamente a prisión y por supuesto se le priva de poder tener contacto con sus hijos, sumado al encarnizamiento mediático y a la estigmatización que se hace del hombre. Esos elementos, aborto, ideología de género, adoctrinamiento en los colegios, la modificación de un sistema legal que se ve coronado en esos países donde está avanzando esta agenda globalista con leyes también como por ejemplo con la eutanasia. Y no autorizar la muerte legal de los hijos por nacer, sino que además están tratando de hacer legal la muerte de los ancianos. Todo esto representa un feroz ataque a la familia. Se está destruyendo el concepto de familia, el concepto de matrimonio, hombre-mujer. Se está devaluando la maternidad. Se está autorizando legalmente la muerte de los hijos y de los viejos. Y todo esto a través de la manipulación del lenguaje, afirmando que son derechos. Entonces, primero son los derechos sexuales y reproductivos de la madre. Así lo esbozan. ¿Quién estaría en contra de derechos sexuales y reproductivos de una mujer? Pero el problema es que por derechos sexuales y reproductivos se entiende destruir una reproducción, que es lo que es el aborto. Es decir, en el nombre de derechos reproductivos se incluye la idea de matar al hijo. Y cuando se habla de la muerte compasiva o del tránsito tranquilo en esta vida, en realidad lo que se está hablando es de asesinar ancianos, se está hablando de leyes de eutanasia. Entonces, este es el panorama global que está atacando a la familia. Hace unos meses atrás se celebraba aquí el Día del Niño, Día de las Infancias, uno de los días más sanos y esperados en todos los países es el Día del Niño. Sin embargo, esta ideología degenerada que introduce la idea de género pervierte la celebración
llamándola días de las infancias, violentando los derechos del niño, confundiendo la identidad natural de los más pequeños y usando a la política y al Estado para meterse con los más vulnerables. Realmente esto es una vil canallada. Las políticas de género son totalitarias en el sentido más explícito de la palabra. No respetan la vida intrauterina, no respetan la vida de los niños, no respetan el matrimonio, no respetan a la familia, no respetan nada, porque tienden a invadir totalmente al Estado y a la sociedad civil. La Biblia es una historia de familias. Empieza en el Génesis con un matrimonio y al final de la palabra termina con otro. El encuentro de Cristo con la iglesia, las bodas del Cordero, donde se da ese encuentro final de los tiempos como un pacto matrimonial. Así que en todo este contexto nosotros le decimos a Dios nuestro Padre, que es el título después de Señor que más se repite en la Biblia. Y este tema de la familia y de la educación es una idea que atraviesa toda la palabra, porque es un tema que está en el corazón de Dios. Las casas se construyen con ladrillos, las familias con valores. Y las familias con valores constituyen la reserva moral de una nación. Tanto lo tenían claro el pueblo de Israel que uno de los principios máximos que tiene la judaidad y que también nuestra herencia como cristianos, ¿no?, remontada al pueblo hebreo, es Deuteronomio 6, 4, 9, esa famosa oración que tiene el pueblo judío que le llaman la Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy, atención, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y estas palabras las pondrás por frontales en tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa, están en la ventana, y las repetirás a tus hijos y las repetirás a tu... Bien conductista. ¿Cuál es la idea? La educación en la familia. Esto el pueblo de Israel lo tenía muy claro. La educación en la familia es el fundamento moral de una nación. Si no hay familias con valores, no habrá ciudadanos que hagan grande a un país.